Teoría del muestreo, presentado por Lisette Cristel García Flores. La muestra es el conjunto de individuos o elementos a observar y medir por una característica o atributo. La descripción de la muestra debe señalar si la selección de la muestra es intencionada, de criterio o aleatoria. Asimismo, indicar el nivel de significación de la muestra que se ha extraído de la población. La población es el conjunto de todos los elementos de un fenómeno hecho caso y puede caracterizarse desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. La población. Dentro de la población podemos identificar a la unidad de análisis y dentro de esta a la muestra representativa. ¿Qué es el muestreo? El muestreo es aquel procedimiento empleado para obtener una o más muestras de una población. El muestreo se realiza una vez que se ha establecido un marco muestral representativo de la población. Luego se seleccionan los elementos de la muestra, aunque hay muchos diseños de la muestra. ¿Qué es la población objetivo? Es aquella población que será estudiada. ¿Qué es la población muestreada? Es el estudio real de una parte de los elementos de una población. Ejemplo, alumnos de la Facultad de Administración. El muestreo. La justificación del muestreo. El muestreo implica incertidumbre que se acepta. No es necesario estudiar a todos los elementos de una población. La medición de los elementos de la población requiere mucho dinero y tiempo. Estudiar toda la población implicaría suspender las actividades del caso en estudio. El tiempo en que efectúa la recopilación de datos modificará la información captada, que no tendrá la misma validez debido a los cambios que podría ocurrir. Solo se encuentra disponible una sola muestra, que es la única en su género. Proceso de elaboración de la muestra. Se inicia con la definición de la población, se identifica el marco muestral, se elige el procedimiento, se determina el tamaño y luego se seleccionan los elementos de estudio. Criterios para un muestreo. Seleccionar los elementos muestrados a estudiar. Definir la población en estudio, las unidades de población que se analizarán. Y identificar el marco muestral, para lo cual se elabora una lista de todos los elementos de la población. Elegir el proceso para tomar el muestreo y determinar el tamaño de muestreo. Tipo de muestreo. El muestreo se divide en dos tipos: probabilístico y determinístico. El probabilístico a su vez se subdivide en aleatorio simple estratificado, en proporcional, no proporcional, por grupo o clúster, sistemático y por área. El muestreo determinístico se subdivide en convencional o accidental, el intencional y por cuota. El muestreo probabilístico son todos los elementos de la población que tienen la posibilidad de ser seleccionados. Se puede especificar la posibilidad de seleccionar algún elemento de la población. El muestreo no probabilístico están basadas en el juicio personal del investigador, permitiendo una estimación de las características de la población. Usos del muestreo. Se utiliza en la política, en la educación, industria, agricultura, gobierno, entre otros. Usos del muestreo. No interesa estudiar todos los elementos, sino algunos casos de la población. Se interesa por igual de todos los elementos de la población y se quiere estudiar todos, pero por razones prácticas se escoge una sola muestra. Representatividad de la muestra. La muestra representativa se determina según estos criterios: determinar la población de la cual se obtendrá información. El tamaño de la muestra está en función de la precisión que requiere una muestra grande y las restricciones del costo que obligan a reducir la muestra. Forma de acceder a las unidades. Conceptos que se deben tomarse en cuenta al realizar el muestreo. El inductivo tiene que ver con la teoría de la probabilidad, que permite a partir de las características de una población obtener características de la muestra. El inductivo se relaciona con la inferencia estadística, donde se utilizan las características de un subconjunto de la población, o sea, la muestra, para hacer afirmaciones o inferir sobre la población en general. El parámetro son las medidas o datos que se obtienen sobre la distribución de probabilidades de la población, tales como la media, la varianza, la proporción, entre otros. Estadístico son datos o medidas que se obtienen sobre la muestra y son una estimación de los parámetros. La significancia. Al examinarse las diferencias de grupos, se genera un error que no se puede controlar. El nivel de significancia supone el riesgo de no tener una certeza de 100%, y esto conduce a que se fije un nivel de probabilidad.
Siempre se comete un error, pero la naturaleza de la investigación indicará hasta qué medida se puede cometer. El error es la diferencia entre un estadístico y su parámetro correspondiente. Es una medida de la variabilidad de las estimaciones de muestras repetidas en torno al valor de la población. Tamaño de la muestra. El nivel de confianza con el cual se quiere generalizar los datos desde la muestra hacia la población total. El nivel de error que se pretende aceptar al momento de hacer la generalización. Y el nivel de la variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis. Cuando no se conoce el tamaño de la población, se aplica la siguiente fórmula, que es la de tamaño de la muestra es igual al nivel de confianza elevado al cuadrado por la variabilidad positiva multiplicado por la variabilidad negativa, todo esto dividido entre el error elevado al cuadrado. Y cuando se conoce el tamaño de la población, se aplica la fórmula que es la de tamaño de la muestra igual a nivel de confianza elevado al cuadrado por la variabilidad positiva multiplicada por la variabilidad negativa y a su vez multiplicado por el tamaño de la población. Todo esto dividido entre tamaño de la población, el error elevado al cuadrado, más nivel de confianza elevado al cuadrado, por la variabilidad positiva y también por la variabilidad negativa. El muestreo aleatorio simple son todas las muestras posibles de un determinado tamaño, tienen la misma posibilidad de ser elegidas. El muestreo estratificado. Se determinan los estratos que conforman una población de estudio para seleccionar y extraer de ellos la muestra. Se entiende por estrato todo grupo de unidades de análisis que difieren en las características que se van a analizar en una investigación. El muestreo sistemático es cuando se seleccionan las unidades de estudio después de seleccionar la primera unidad de estudio. Requiere de una selección aleatoria inicial de observaciones seguida de otra selección de observaciones obtenida usando algún sistema o regla. El muestreo por racimos se utiliza cuando el investigador está limitado por factores de tiempo, por distancia, fuentes de financiamiento y otros. Las unidades de análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos que se denominan racimos. Muestreo por grupos. Se divide la población en grupos y luego se seleccionan aleatoriamente para su estudio. Muestreo no probabilístico. El muestreo intencional permite seleccionar los casos característicos de la población limitando la muestra. Los elementos se seleccionan bajo el juicio personal del investigador. El muestreo accidental consiste en tomar casos hasta que se complete el número de unidades de análisis que indica el tamaño de la muestra deseada. Implica un juicio personal del investigador. El muestreo por cuota. Se estudian estratos de población, sexo, raza, religión y otros para seleccionar miembros de la población representativos. Se asigna cuotas en atención al sexo, edad y distribución poblacional, área geográfica. El muestreo doble. El resultado del estudio de la primera muestra no es decisivo. Una segunda muestra es extraída de la misma población. Las dos muestras son combinadas para analizar los resultados. El muestreo múltiple es similar al muestreo doble, excepto que el número de muestras sucesivas requerido para llevar una decisión es más de 2 muestras. El muestreo incidental se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa o intencionalmente a los individuos de la población. El caso más frecuente es utilizar como muestra a individuos a los que se tiene fácil acceso. Gracias.